Buenas, ahora les traigo el resumen de Keijin Gentoshushu. La premisa del anime me pareció buena. Al principio pensé que sería un anime de venganza y peleas, pero sí hubo peleas, pero era más de estilo de vida. También me dio problemas porque como era un japonés muy tradicional, hay cosas que no entendí, como las fechas o referencias de la cultura, pero no fue mucho problema. También noté que en los últimos capítulos se les fue el presupuesto y decayó la animación. Incluso creo que fue en el capítulo 21 ya ni texturas pusieron, aunque creo que solo fue un bug porque solo pasó en ese capítulo, aunque sí decayó la animación después de, no sé, ya por el final. Algo malo también es que debieron poner 10 capítulos más porque está mal que dejen una trama a medias y cierren temporada, que en este caso fue el enfrentamiento con las hermanas, aunque tal vez para eso falte más, no sé por qué no leí el manga, pero fuera de eso la historia me gustó y ojalá saquen otra temporada lo antes posible. El anime le pongo 7 y ahora empieza. Todo empieza en la era Tempo, donde una niña llamada Suzune sufría violencia de su padre y la encerró en un almacén, pero cuando su hermano Jinta la fue a ver ya no estaba, y al encontrarla se ve que tiene un ojo rojo y como se quería ir sola, Jinta se escapó con ella. Después estaban refugiando de la lluvia, pero llegó un samurái que los recogió y los llevó a una aldea de herreros y les presentó a su hija Shirayuki. Él les dijo que ahora vivirían con ellos, así que se hicieron amigos. Luego Jinta no podía dormir y le preguntó a Motoharu si es un samurái y él le dijo que no, sino que es un centinela que mantiene a salvo a la gente. Después jugaban en el río con una niña llamada Shintose. Luego se cuenta que la madre de Shirayuki se llama Yokase y fue la que les dio permiso de vivir ahí, pero no sale del santuario porque es la Itsukihime, y los que la pueden ver son el jefe de la aldea y Motoharu, que es su centinela, y ella no la ha visto en un año. Después Jinta entrenaba a Motoharu, pero se ve que le empieza a gustar Shirayuki. Después pasa un tiempo y Jinta ahora es el centinela de Itsukihime y estaba informando de que acabó con un demonio que se hacía pasar por humano para colarse en la aldea, así que dijeron que seguro su objetivo era comerse a la Miku, porque se supone que hay una leyenda que dice que los demonios se hacen inmortales cuando comen el hígado de una Miku, y la anterior Miku fue devorada por un demonio, y Motoharu pudo derrotarla pero murió. Luego la Miku dijo que su objetivo era obtener la espada Yarai, que es transmitida entre las Itsukihime por generaciones. Después terminó la reunión y se ve que la Miku es Shirayuki, y además Suzune estaba con ella. Después llegó el jefe que quería hablar con Miku a solas. Luego se nos muestra que cuando Jinta y Shirayuki eran niños, ella le dijo que sería una Miku y no se verían, pero Jinta le dijo que se hará centinela para poder verla. Luego se ve que unos demonios estaban vigilando la aldea y en la casa Shirayuki había salido del templo para tener una cita con Jinta y se fueron a comer un dango. Y al final ella le dijo que en realidad solo quería hablar con él porque le iba a decir que se va a casar con Kiyomasa porque se va a ser el líder del pueblo y eso le beneficia al pueblo, pero le dijo que lo ama a él y Jinta estaba de acuerdo con ella porque para eso entrenó. Después la Miku mandó a Jinta a matar a dos demonios y Kiyomasa se iba a quedar con ella, pero cuando salió Kiyomasa le cuestionó que finja que no le afecta, pero solo se fue. Luego se enfrentó a un demonio porque su compañera estaba en otra parte y en la pelea Jinta le cortó un brazo y Jinta igual perdió un brazo. Después se le rompió la espada, pero con una parte rota Jinta acabó con él, pero le dijo que su compañera puede ver el futuro y en el pueblo está la deidad malvada que gobernará a los humanos en 170 años, así que él sabía que era Suzune, pero el demonio antes de morir lo desmayó con su brazo, mientras que su compañera habló con Suzune y notó que quería mucho a su hermano y por eso se consideraba humana, así que le mostró lo que iba a hacer Shirayuki con Kiyomasa, así que la acompañó. Ahí se ve que la profecía se estaba cumpliendo y Suzune se ardió mucho porque no estaba con Jinta y se transformó en una demonio. Entonces la otra demonio se llevó a Kiyomasa y Suzune se iba a encargar de la Miku, pero cuando llegó Jinta ella le quitó la cabeza, así que ya no sabía que había hecho mal, hasta pensó que le hizo un favor y Jinta estaba muy enojado y le intentó eliminar transformándose en un demonio, y cuando casi le iba a eliminar llegó la otra demonio y se sacrificó por el futuro. Después el jefe le dio a Jinta la Yarai porque ya no había linaje y luego se disculpó porque solo eligió a Kiyomasa porque sabía que le gustaba a Shirayuki y aún sabía de su relación con ella, así que él no le hizo nada, pero le dijo que hará un templo en su nombre. Luego se despidió de Isobe. Después pasan 170 años y Jinta fue a un templo. Luego en la era Kai 1850, en la tienda Sugaya, el jefe le estaba explicando la situación, pero Senji le daría más detalles, que era que su hija adoptiva, Natsu, tiene 13 años y afirma que un demonio aparece enfrente de su ventana y dice que le regresa a su hija y creen que la puede secuestrar. Luego llegó Natsu, pero ella odiaba a los Ronin y cree que es un estafador. Luego en la noche Senji va a ser guardia porque no quería a Jinta, pero sí apareció el demonio y Jinta lo pudo derrotar, pero dijo que los demonios cuando mueren dejan un humo blanco, así que va a regresar. Luego Senji le contó a Jinta que los padres de Natsu son de la familia extendida del jefe, pero fallecieron, pero no creen que ella sea un demonio y de serlo el jefe no la quisiera, porque un demonio mató a su esposa y su hijo huyó, así que odia a los demonios. Después Natsu hablaba con su padre sobre Jinta y él contó que lo contrató porque escuchó que él podía derrotar a los demonios y además sabe que es de confianza. Luego se ve que ella siente que la adoptaron como mujer
mujer porque aún creen que va a volver su hijo, y luego ella le dijo a Jinta que ya confía en él. Después apareció el demonio y Jinta lo redujo, pero le empezó a preguntar a Natsu si quiere que lo mate, porque los demonios pueden hacer de sentimientos, y se supone que ella pensaba que si aparecía un demonio su padre la apreciaría de verdad. Entonces Sanji le dijo que su padre sí la quiere y fuera sincera, y ahora sí le pidió que lo mate, y esta vez se sacó humo blanco. Luego más de noche volvió a aparecer el demonio porque había otro sentimiento involucrado que eran los de Jinta, que se supone que el demonio era su madre. Después se despidieron y se nos deja ver que el jefe en realidad es el padre de Jinta, y ahora Natsu le quiere ayudar para devolverle la amabilidad que le ha dado. Después pasan 3 años y Jinta estaba comiendo su soba y le dijo al dueño que está normal. Después el dueño le preguntó qué hace para vivir y Jinta le dijo que mata demonios, pero él no le creía, pero aún así decidió contarle del descuartizador, que creen que es un demonio porque sus cuerpos han sido destrozados. Entonces se le dijo dónde se dan las cosas y la noche Jinta estaba esperando y escuchó un grito de mujer, y al ir a la escena solo había hombres muertos y no estaba la chica, pero luego fue atacado por un demonio invisible, pero se reveló y dijo que se llama Mosque, y que también está yendo contra el demonio, y que hablen en otro lado para que no los vean. Así que en su casa tomaron un trago y él dijo que es uno de los demonios superiores, pero no es fuerte porque son superiores por sus habilidades activas. Después contó que el demonio solo descuartiza a hombres y se lleva a las mujeres, y lo sabe porque se llevó a su esposa y ahora quiere venganza, pero como Jinta no lo dejaría solo, decidieron trabajar juntos. Entonces al día siguiente no encontraron información y fueron a tomar. Ahí Jinta contó que mata demonios por dinero y ganar poder para enfrentarse a un demonio. Luego Mosque dijo que después de vengarse vivirá su vida normal, cuidando la tumba de su esposa. Después Jinta estaba ligando con la hija del dueño del restaurante, pero como el padre se emocionó, Ofu dijo que se irá del nido algún día y quiere seguir siendo su hija. Y como le preguntó a Jinta por su familia, le contó que su papá le pegaba a su hermana, pero no lo odia porque lo entiende. Después Jinta se reunió con Mosque, pero como vio a Ofu muy tarde, Jinta la fue a ver para no dejarla sola y hablaron de las sauces de las nieves, y luego Jinta le iba a acompañar a su casa. Ahí Ofu le empezó a decir que debería tomarse un descanso porque se ve melancólico, pero Jinta le dijo que no puede seguir su consejo. Después vieron unas flores y al ver unas pamplinas, Jinta dijo que en su pueblo era una cura y una de sus amigas tomaba mucho porque al comer mucho dulce le dolía el estómago. Entonces Ofu le recomendó que viva el momento, luego le dejó en su casa y en el puente Jinta se encontró a una joven que no la reconoció, pero el demonio atacó a un señor y ahora iba tras ella, así que Jinta la protegió. Luego se fue y Mosuke fue tras él, mientras que se cuenta que la joven es Natsu, solo que creció un poco más porque pasaron 3 años y se ve que ya se siente mejor. Luego llegó Denji, pero se asustó al ver el cadáver del hombre. Luego le contó que se escuchan ruidos de mujer en el templo Mizuho, mientras que Musuke había encontrado la guarida del demonio, que era el templo Mizuho, y el demonio se estaba comiendo a las mujeres, así que lo intentó atacar, pero fue herido de muerte. Después llegó Shinta y al ver a Musuke herido, él le dio su espada, que funciona como amuleto contra demonios, y le pidió que venga a su esposa. Entonces Shinta absorbió su poder de invisibilidad, mostrando que su esposa vendía rábanos, y le regaló un sujetador de cabello. Entonces se enfrentó al demonio y al absorber su poder se revela que el cuerpo de la esposa de Musuke no había sido devorado porque en realidad ella fue violentada por unos maleantes, y ahí fue cuando encontraron su cuerpo, que luego se convirtió en el demonio. Entonces Jinta fue contra los que la violentaron y los eliminó, vengando así la muerte de su esposa. Luego un samurái llamado Miura iba caminando, pero como se distrajo viendo a alguien, chocó con Natsu, pero como ella se asustó de que fuera un samurái malo, le dijeron que él es famoso por tener corazón de oro. Luego Miura fue a comer, pero estaba triste, y como el dueño quería saber qué pasaba, él explicó que estaba buscando a su hermano, pero le dijeron que no tiene hermanos y no lo recuerdan, pero como lo vieron perturbado, le contaron de alguien que le puede ayudar. Así que cuando llegó Jinta, comió su soba y se ve que ha estudiado flores con Ofu, pero Miura aprovechó para preguntarle a Jinta si le podía ayudar, pero se desanimó porque le dijo que solo si es de un demonio, así que se fue. Pero los de la tienda le pidieron que considere investigar su caso y Jinta accedió. Luego Jinta comía mochi con Natsu y hablaban de con quién se iba a casar, y se sorprendió de que Jinta tiene 30 y se ve joven. Luego se ve que la mamá de Miura no quiere que siga buscando a su hermano, pero cuando corría se encontró a Jinta, que quería que le contara sobre su hermano, así que fueron al restaurante y le dijo que su hermano desapareció y sus padres no lo recuerdan, y algunas personas tienen vagos recuerdos de él. También dijo que su hermano dijo que vería a una chica, y en su habitación encontró unas flores, pero no sabe cuáles son, y las conservó para que no se marchiten, así que Jinta quiso ir a su casa mañana. Luego Jinta fue al restaurante y estaba Natsu. Después el dueño le dio un kogai y le dijo que la madre de Miura es aterradora. Luego Jinta estaba preocupado de que las flores fueran narcisos, y luego se ve una niña que provoca alucinaciones. Luego Jinta llegó a la casa de Miura y la mamá se portó muy amable con Jinta, y le agradeció por animar a Miura porque había pasado una mala temporada. Después Miura le mostró las flores a Jinta y si eran unos narcisos
narcisos, así que le dijo que seguro es obra de un demonio, y su hermano fue llevado a otra dimensión, así que le pidió que fuera al cuarto de su hermano solo para que viera si pasa algo, y cuando fue, se teletransportó a la dimensión del demonio, y se nos cuenta la historia de la niña, que es que tenía una familia pero murieron en un gran incendio, y todos culparon a la niña, porque es un demonio. Entonces pasó el tiempo y volvió a donde estaba su casa, pero ahí vio al hermano de Miura, con su familia, así que ella creó la dimensión donde ella es una niña y está con su familia. Entonces Miura, al ver a la niña, pudo ver que su hermano se quedó con ella, porque quería que saliera de la dimensión con él, porque la iba a adoptar, pero ella no quería, e insistió en que fuera con su familia, pero luego el demonio mencionó que el tiempo en la dimensión pasa muy rápido, y ya no está su hermano en la dimensión, y el demonio desapareció. Entonces fueron al restaurante y Miura le agradeció por lo que hizo Jinta, y Miura estaba feliz de su hermano, pero cuando se fue, Jinta le dijo al mesero que sabe que él es el hermano de Miura, porque sabe cosas que solo sabría alguien de la familia, y tiene el pasador de cabellos. Entonces el mesero dijo que cuando salió de la dimensión, estaba muy viejo como para volver con su familia, y cuando fue a la ciudad, encontró una oferta por una casa antigua, que ahora es un restaurante, y resulta que la niña es Ofu, y saben que Jinta es un demonio porque ha vivido mucho tiempo con uno. Después querían contratar a Jinta para un trabajo que era que un propietario de una tienda de bellas artes tiene una preocupación, porque tiene una pintura demoníaca que se le conoce como Kudansaka, y se cuenta que el que la pintó está apostado en cama, así que Jinta iba a investigar y le pagarían después. Luego Jinta fue al restaurante, pero llegó Senji, que también quería que investigara la pintura, y como conocía al vendedor de arte, fue a hablar con él, y se ve que se conocen porque Senji le compra hentai, pero el dueño le dijo que quitó la pintura porque el pintor está en cama, y uno de los que compró la pintura fue asesinado, así que Sanji compró su hentai y le dijo a Jinta dónde vive el pintor. Y al ir con el pintor dijo que no estaba maldito y solo está cansado por vejez. Después Jinta le preguntó por Kudansaka y el pintor dijo que el que se le ocurrió el nombre fue a Motoharu, y se nos muestra un recuerdo de Motoharu cuando murió Yokase, y le dijo a Jinta que no termine como él y sea un hombre que aprecie su odio. Entonces, como le dijo que fue su padre adoptivo, el pintor dijo que cuando era joven se fue a mudar a la ciudad y vivía con una que decía que le llamaran sin nombre, y una vez al año venía Motoharu a contar bromas y quejarse de la Itsukihime, pero Jinta no conocía esa faceta de Motoharu. Luego se nos dice que Motoharu venía a quejarse hasta que ya no se quejaba porque se había enamorado de la Itsukihime y le pidió que hiciera un dibujo, pero como nunca lo había visto, usó así nombre como modelo porque eran iguales, pero Motoharu le dio las especificaciones y le puso ese nombre porque su belleza supera la de los dioses, y también le puso pintura demoníaca para burlarse de las viejas quejas de Motoharu. Entonces Jinta volvió al restaurante y apreció al padre de Ofu por ser buen padre, y luego le informó al empleador que no había demonios y se tomaron un sake. Después Jinta se encontró una demonia fea que quería que la comprara, pero la eliminó, y la que lo contrató era una chica que le contó que ella fue obligada a tener relaciones y le dio sífilis, y cuando le echaron se hizo demonio, y lo contrató porque puede que acabe como ella, y si lo hace, que acabe con ella. Después Ofu y Natsu caminaban viendo los comercios, pero se encontraron un comerciante que conocía a Ofu porque es un cliente habitual y viene de Kioto, pero Natsu no creía que sus productos fueran buenos si lo estaba viendo, pero al final le compró un gorrión y también una pinza. Después Jinta eliminó un demonio en una licorería, pero el dueño tramaba algo malo, y luego se ve que Jinta ahora trabaja con la ramera, y le contó de un medium que también caza demonios, con espíritus. Luego Jinta fue al restaurante, pero Natsu estaba alterada diciéndole a Jinta hermano, y todo empezó cuando se puso la pinza. Pero cuando llegaron los demás, dijeron que Somegoro ya estaba muerto. Así que Jinta iba a investigar, y cuando iba preguntando por ahí se encontraron a Somegoro y tuvieron una pelea donde él invocó a sus perros, pero Jinta pudo sobrevivir y los absorbió. Luego, ya que se calmaron, Somegoro aceptó ayudar con su problema, entonces Jinta se fue con Natsu y ahí tuvieron una plática profunda sobre la pertenencia, y al darle la otra parte de su peine, el espíritu se salió de Natsu. Luego Jinta y Somegoro hablaban de que el peine tenía las emociones de su dueña y que seguro el pájaro voló al horizonte, y antes de irse Somegoro dijo que no iría tras él. Luego en el restaurante Natsu estaba muy avergonzada porque sí tenía conciencia de lo que pasó cuando estaba poseída, y cuando Jinta estaba con la ramera se puso feliz al escuchar al pájaro. Luego pasamos al 2006 cuando estaban unas mikus en un templo, pero llegó Jinta preguntando por las mikus, pero la chica le dijo que se llaman Itsukihimes ahora porque es el santuario Jinta, así que Jinta se puso feliz porque cumplieron su promesa. Después en la escuela iban a ver una obra de la ramera, pero Miyaka se durmió. En cuanto a la obra era que Miura se refugiaba de la lluvia, pero también estaba la ramera y le interesaba, pero como ya se iba, él le pidió su nombre y se lo dijo, pero a lo lejos se vio una sombra que ella dijo que era un hombre del pasado. Después Miura fue al restaurante y se nos cuenta que llovió y Miura venía de tomar con Jinta. Después Miura regresó al refugio y se intentó ligar a Ramera, pero apareció la sombra y él la intentó proteger. Después en el restaurante Jinta contó que estaba siguiendo un demonio que solo sale de noche, y Miura ahora quería consejos para salir con Ramera, y el jefe le recomendó que interactúe más con ella y la conozca, así que salió motivado. Después Ramera estaba en la lluvia, pero esta vez iba a ir a la sombra porque decía que era su hermano, pero Miura le dijo
dijo que no vaya, y ahora se iba a enfrentar a él. Y en la pelea llegó Jinta y se encargó del demonio, y dijo que eran sentimientos de arrepentimiento, que no se podrían manifestar plenamente. Luego, como terminó la obra, despertaron a Miyaka. Luego en la clase, a la amiga de Miyaka hablaba con Jinta de lo que le pareció la historia. Después Jinta hizo un trabajo, pero el señor recordó a su señor por la nieve. Después Jinta estaba en su casa, pero había problemas domésticos al lado. Luego Jinta y Yofu caminaban, pero veían que el de la licorería estaba vendiendo un sake famoso. Después en el restaurante le iban a hacer una fiesta a Sanji por su ascenso, pero Sanji trajo el famoso sake, pero no le gustó, y Jinta dijo que estaba débil. Después seguían los problemas domésticos al lado, y Jinta fue a ver a la ramera, que le contó del sake, y Jinta le pidió que lo investigue. Después Natsu fue a ver a Jinta, pero se asustó por los problemas domésticos. Después Natsu le pidió a Jinta que le ayude a ir por Sanji porque se está emborrachando y puede perder su ascenso. Así que cuando fueron, Sanji le empezó a decir cosas feas a Natsu y se iba a poner violento con Jinta, pero Jinta lo noqueó y empezó una pelea de cantina que pudieron ganar gracias a Somegoro. Después Sanji despertó y Natsu lo estaba cuidando, así que Sanji se disculpó. Después Somegoro le contó a Jinta que en Kyoto han pasado actos violentos por el sake, Yuki no Onogari. Después fueron a ver al vendedor de sake, pero estaba muerto y seguro fue por el sake, pero luego aparecieron dos demonios y la nieve le daba mala espina a Jinta. Luego fueron al restaurante y unos borrachos del sake estaban violentos con Ofu, pero Jinta los noqueó, pero como se levantaron, Somegoro los hipnotizó para que pensaran que Jinta se escapó. Luego Natsu contó que Sanji está trabajando duro y luego Jinta le dijo que le diga a su padre que no beba el sake, Yuki no Onogari. Después se reunieron con Ramera, que le contó que una tienda de Enkuramae era responsable de ordenar un gran inventario y es el que contrató a Jinta una vez, y si lo van a interrogar volverá con mercancía en la noche, y que una mujer de pelo dorado entra y sale de la ciudad. Así que Jinta se enojó. Después, como los problemas domésticos se ponían más feos, fueron a ver, pero el esposo acabó con la esposa y se hizo demonio, así que lo acabaron, y mientras pasaba el padre de Natsu estaba tomándose el sake y le dijo a Natsu que Sanji se puede recuperar porque es joven. Después se ve que Susune es la vendedora de sake y cuando llegan para verlo le preguntaron qué tenía el sake, pero no quiere decir, hasta que lo amenazaron y dijo que una rubia le dijo que la bebida haría que la gente se volviera al odio. Luego, como el hombre seguía como si fuera normal, Jinta casi lo mata preguntándole por la mujer, pero Somegoro lo calmó y para que no se lleven su sake él se lo tomó y se hizo un demonio. Así que Jinta se dio cuenta que el demonio que mató esa vez era su conejo de indias. Luego le estaba costando trabajo derrotarlo, pero Jinta se dio cuenta que todo estaba planeado por Susune y debía ir por el padre de Natsu, y Somegoro se enfrentaría al demonio con su stand Sonkui, y Jinta ya iba tarde porque el padre de Natsu ya se había hecho un demonio y Somegoro ya había podido derrotar al demonio. Después se ve que el demonio le estaba ganando a Jinta y pensaba rendirse, pero se levantó y se tomó el sake, revelando que su esposa fue violada por un demonio y perdió la vida al dar a luz a su hijo, que después se fue con la diablesa. Luego Jinta acabó con él y se despidió de su padre, pero Natsu se enojó mucho con él por la muerte de su padre, pero Jinta quedó triste. Después iban a ir al lugar del problema y tenían que subir la montaña, pero Somegoro le dolían las piernas, así que Jinta subió solo. Así que vio el agua y al meterse vio los restos de Shiroyuki, que al cargarla se pudieron despedir, y el agua se purificó. Luego estaban comiendo, pero Somegoro le dijo a Jinta que ya se iba a Kyoto, pero que si iba, que lo visite. Después Jinta fue al restaurante y le supo raro la sopa, y cuando se iba, Ofu lo quería acompañar, y le recordó las dafnes de invierno, que son flores que florecen tras sobrevivir al invierno, y se vio que Susune estaba ardida por el agua. Después regresamos a cuando Jinta era el centinela de la Miku, pero como Jinta tenía que encargarse de una criatura que estaba en el río, porque es el mejor, tenían que asignar a un segundo centinela que sería Kiyomasa, y Jinta estuvo de acuerdo, mostrando que cuando eran niños, él los veía desde lejos. Luego Jinta dejó a Susune para ir de casa, pero no encontró nada, y volvió para dar el informe, pero Kiyomasa intentaba provocar a Jinta, y cuando le informaba a la Miku, Kiyomasa no se comportaba bien. Luego cuando ya se iba, Kiyomasa le dio manju para que se lo dé a Susune para disculparse por no estar. Después Jinta fue al río y se encontró al monstruo que era un mono que le pudo ganar a Jinta, así que regresó lastimado y cuando lo cuidaba a la Miku, Jinta se puso celoso al escuchar hablar de Kiyomasa, pero llegó el mono y casi acababa con Kiyomasa, pero Jinta lo salvó e iban a luchar, y pudo ver que el monstruo revelaba la debilidad de su corazón porque estaba celoso de Kiyomasa, pero Jinta recordó el juramento de Shirayuki de dejar su felicidad por el beneficio de todos y pudo derrotar al monstruo. Después vemos que todo era un recuerdo de Jinta y se alegra de que Shirayuki descanse en paz. Después pasó un tiempo y se ve que Miura quiere una katana y le mostraron una del herrero Kaneomi, que es el mejor de la aldea Kodoni, y solo hay pocas katanas de él, y tiene 4 obras maestras que están malditas porque su esposa era un demonio. Luego se ve que un señor le enseña su katana que le dio Yasuhide. Después se ve que Miura le está contando las katanas malditas y que uno llamado Mataroku compró una porque es parte del partido lealista de Tosa y creen que las katanas deben ser usadas en servicio de sus creencias. Luego fueron a ver la katana maldita, pero al preguntar por Mataroku les dijeron que no volverá porque mató a su esposa y huyó, pero cuando lo iban a buscar el dueño de la finca les quiso hablar y como sabía la reputación de Jinta, lo quiso reclutar para defender el orgullo samurái, pero Jinta no quiso y antes de irse les dijo que Matoraku iba a ir a un restaurante a reunirse con Takechi. Después Jinta le preguntó a Tsuhiura por
por qué trabaja con Sugihiro y él dijo que fue traicionado y no podía confiar, pero él lo sacó de ahí. Luego Jinta le advirtió que si piensa usar demonios para hacer daño, posiblemente se tengan que enfrentar a él. Luego en un bar se toparon con un tipo llamado Takechi, que es un patriota pero no conocía a Matoraku. Después hablaron de que la espada de Sugihiro lo estaba haciendo malo y quería matar a Takechi, así que iban a intervenir. Entonces Jinta se enfrentó a Sugihiro y su espada podía atacar a distancia, pero Jinta lo noqueó y al analizar la espada se cuenta que el que la creó usó la sangre de su esposa, demonio, pero cuando la creó la mató. Después le contó a Miura que la espada está maldita pero solo tiene el corte celestial, y él la mató solo porque la quería probar y estaba cerca. Después se ve que Jinta tiene que ir al templo Mizuho porque hay un demonio devorador de hombres, pero también estaba haciendo sobas. Luego en la noche llegó al templo y se enfrentó al demonio que era un lobo, y al derrotarlo dijo que se llama Yunagi. Luego Jinta la absorbió y ahora se muestra que Jinta está casado con Yunagi y tiene un hijo. Después caminaban y Yunagi contó que rescató al bebé porque lo abandonaron. Después estaba oscureciendo y Jinta le agradeció por el día porque quería tener uno así y empezó a lamentarse por lo que pasó, pero ella le dijo que todo es una mentira y le dejó a cargo al bebé y desapareció. Después Jinta despertó y encontró el bebé porque quería que lo encontrara y le puso un Nomari, y cuando fue al restaurante dijo que es su hija. Después se ve que unos espadachines caminaban pero llegó un hombre y los eliminó. Después estaban con Nomari pero le avisaron que querían verlo, y al ir era Hatakeyama, que quería que matara a un demonio llamado Okada, que le ha servido y es su guerrero más hábil, pero desarrolló el hábito de matar personas que no son adversarios, y como Jinta no se decidía le dijo que lo mandara al puente por la noche para que se acepte vaya para allá. Después se ve que en la noche Hatakeyama mandó a Okada al puente. Luego en el restaurante el padre de Ofu estaba cansado pero decía que estaba bien. Luego Ofu le regaló un plato para Nomari y luego Jinta dijo que aceptaría el trabajo porque no podía dejar a un asesino suelto y le encargó a Nomari. Y en el puente se enfrentaron y Okada contó que mata para eliminar la impureza y los que le atribuyen insensatez a su espada están corrompidos. Después Jinta le dijo que envidia su forma de vida y en el enfrentamiento Jinta perdió pero Okada le dejó vivir para un siguiente enfrentamiento. Después se ve en el 2009, ahora Okada atiende un Oxxo y es amigo de Jinta. Después en el pasado pasa un tiempo desde que Jinta tuvo a Nomari y Jinta recibió la visita de Somegoro, que se sorprendió a ver a Nomari. Luego le mostró una caja de té y como no lo usaban pidió que la usaran para una ceremonia de té, y como no sabían iban a ir con alguien que sí sabía, así que dejaron a Nomari con Ofu. Luego fueron a una tienda donde vieron las cerámicas y le contó quién fundó la ceremonia Kutani. Después fueron a la casa de Miura para que les ayudara con la ceremonia y cuando probó Jinta recordó su pasado, y cuando ellos se iban Miura le pidió entrenar a Jinta y Jinta le dijo que la viste sin necesita ayuda. Después Somegoro le contó a Jinta de una diableza en Kioto, pero solo es un rumor. Después le contó que la historia del té es que está embrujado y se pasaba de mano en mano hasta que murió el último propietario y no se usó, y todo lo que hicieron era para complacer al fantasma y desapareció. Luego Somegoro ya se iba y lo invitó a tomar sake en su casa. Luego se ve que Nomari tiene las costumbres de Jinta al comer ramen y Jinta habló sobre cómo sería ella cuando crezca. Después Jinta enfrentaba a Miura y se ve que tiene un hijo llamado Tadanobu que le cae bien a Nomari. Después Miura le dijo a Jinta que no ha cambiado y Jinta se fue diciendo que no se enojó, y se ve que la ramera le sigue dando consejos a Jinta. Después fueron al restaurante y se cuenta que el padre de Ofu duerme mucho y cuando ya estaba despierto hizo ramen para que coman todos, pero al final pidió que Ofu y Jinta agarraran la mano de Nomari para verlos, y después de eso se fue a dormir y no despertó, y Ofu se quedó triste. Después llegó Miura y dijo que iría a Kioto a derrocar al shogunato, y cuando iban caminando apareció uno de los demonios de los rebeldes porque decía que Miura es un traidor, así que Jinta lo defendió, pero como no podía, Miura quería defender a Jinta, así que tuvo que usar su modo demonio, pero el demonio se fue porque Miura escapó, y como la gente juzgaba a Jinta, Jinta escapó y se fue a refugiar al templo, mientras que Sugiura le fue a avisar a su jefe lo que pasó y le dijo que lo compense haciéndolo mejor, y que mejor debe ir a Kioto porque tiene 100 demonios que hizo con el sake. Y cuando se fue a su cuarto se nos muestra que era discriminado de niño por ser demonio, mientras que en el templo Ofu encontró a Jinta y aprovechó para preguntarle por qué lucha con los demonios, así que le contó su historia y que quiere matar a su hermana menor porque le tiene odio pero también la quiere. Después Ofu dijo que todo lo que ha pasado ha sido por errores, pero hay gente que se ha salvado por sus acciones. Después llegó Miura con Nomari, que ella no rechazaba a Jinta, y Miura le dijo que no es un monstruo y que lo considera un buen amigo, y ahora Jinta se iba a enfrentar a Sugiura y se nos muestra que él era alumno de Konyomi y se llevaba bien con ellos. Después iba caminando y Jinta lo desafió a un duelo, diciéndole que no le importan los extranjeros pero tiene un amigo del otro bando, y en el enfrentamiento Jinta no podía hacerle daño pero lo tocó y lo absorbió, mostrando su historia, que era que estaba con su amiga que le confesó que le gusta, pero era una trampa, y los del pueblo lo atacaron con lanzas, y al parecer no era un demonio y solo era grande, pero como no quería morir se convirtió en demonio y acabó con todos, pero su amiga no lo rechazó, pero aún así Sugiura la aplastó con la mano y ella se disculpó. Después se ve que la absorción no funcionó porque su mente estaba intacta, pero como él también vio sus recuerdos dijo que son similares, y en la pelea Jinta contó cuáles eran los deseos de los demonios que conocía y son los
que lo nutren de poder, así que le preguntó por qué pelea y le dijo que es por su lealtad a Yoshide, pero Jinta le dijo que es mentira, así que con un golpe Sugiura recordó que después los padres de la niña le dijeron que fueron amenazados y en verdad le gustaba, y por recordarlo se debilitó y Jinta le ganó, haciendo que reconociera lo que en verdad quería, así que se dejó absorber y pensó en una vida donde era feliz. Luego Jinta llegó con Yoshide y le dijo que ya sabe lo que quería y era que lo matara porque solo lo estaba molestando y quería que fuera así porque sabía que los extranjeros no se iban a detener y quería mejor morir por la causa, así que Jinta lo mató. Después fue con Ofu y le dijo que iba a escapar a Edo, pero ella quería que se quedara con ella, pero no aceptó, y cuando le pidió que fuera con él a Edo, ella dijo que no porque quería aprender a ser independiente, así que Jinta se fue con Omari a Edo y se nos cuenta que la época de los samuráis acabó, pero en el puente se topó con Natsuya adulta, que es novia de Senji, pero ella se despidió de Jinta. Después volvió a pasar el tiempo y Jinta encontró una niña con unos demonios, así que Jinta la salvó. Después ella se presentó como Himawari y le contó que acompañaba a su madre, pero se separaron y le pidió que la guiara. Después se ve que Jinta ahora tiene un restaurante de soba llamado Soba Demoníaco y se ve que Nobari ya creció. Después ella se fue a la escuela y en la noche cuando cerraba llegó Somegoro con Keishi y cuando comían Somegoro le presentó a alguien que tenía un trabajo. Entonces ella dijo que se llama Kaneomi, así que ahora iban a capturar un demonio que aparece en el puente y se parece a ella. Entonces cuando llegaron con el demonio ella dijo que se llama Shishibari y en el combate ella usaba enredaderas, pero Jinta le estaba ganando, así que llegó Himawari diciendo que ella es su hermana menor y su mamá se llama Megatsume. Entonces Himawari se unió a la pelea aconsejando a su hermana y cuando las cadenas le daban a Jinta, este se volvió más lento, pero al hacerla enojar la desconcentró y le dio un golpe, pero Himawari decidió retirarse. Después se ve que Kaneomi se quiere quedar con Jinta en lo que cazan al demonio, pero Nomari estaba en desacuerdo. Después en 2008 vemos que Jinta se puso un kimono para el festival para cumplir su promesa con una doncella celestial. Entonces en el pasado se ve que Somegoro le cuenta a Jinta que en el templo Aragi adoran al dios zorro y tiene la leyenda de una doncella celestial que viaja en un espejo, pero que anoche una luz extraña salió del espejo junto a una silueta. Entonces Jinta iba a investigar. Entonces Jinta fue al templo a investigar el espejo, pero no le dejaron ver el espejo, así que Jinta exploró a escondidas y se encontró una chica confundida, así que la llevó a su restaurante y como no quería decir su nombre, Jinta la llamó Asago, y cuando le vio Kaneomi se puso celosa. Luego Nomari se enojó más y después se ve que Asago se acostumbró a la vida. Después llegó a Sumegoro y hablaron de la doncella celestial y Jinta le habló de Ofu a Asago. Después Jinta iba a llevar a Nomari al festival y fueron a comprar una yukata, y al final del día Jinta le habló de su verdadera madre a Nomari, así que Nomari dijo que sabe que no es su papá de verdad, pero lo quiere y que no necesita una figura materna, refiriéndose a las otras dos, pero Jinta dijo que no se preocupe. Después Jinta fue con Asago al templo y ahí hablaron con el encargado de la leyenda y ahí Asago le dijo que le gusta comer manzanas de caramelo, así que los dejó ver el espejo y reveló que sabe que Asago no es de esa época y si ponía sus ojos en el espejo podría volver, pero ella quería quedarse más tiempo. Luego una noche tuvo una plática con Jinta sobre si su vida es divertida, así que dijo que le va bien pero es agotador. Después Asago ya estaba lista para irse y dijo que si se presenta la oportunidad de ir juntos al festival, que vayan juntos. Después el que cuida el templo le contó los detalles del espejo y la esposa le siguió contando la historia del espejo, que era que un demonio puede controlar el tiempo, pero resulta que ella es Chitose, solo que se cambió el nombre. Después se pasaron por el festival y resulta que las manzanas dulces aún no se inventan y se toparon con Susune, pero Jinta no la vio. Después en el futuro, Asago despertó en el templo Jinta y al saber que Jinta estaba en kimono, lo fue a buscar y Jinta aún recordaba su promesa, así que estuvieron juntos en el festival. Ya se acabó el anime, les invito a mis redes y adiós. 朝顔です。また？のまり